Amigos, sean todos bienvenidos a Cara a Cara. Arrancó una semana muy especial para todos los panameños y es que aquí nos estamos jugando el todo por el todo con esta reapertura económica. Pero ¿cómo ha sido esta primera semana? Hay sectores contentos, hay otros que están diciendo esto va con mucha lentitud. Aquí hay temas de cercos sanitarios, de salvoconductos y al final del camino, ¿cómo vamos a actuar los panameños? Porque aquí en otros países, cuando se han hecho reaperturas económicas, lo que hay es un rebrote. Bueno, de todos estos temas va a hablar el ministro de Comercio e Industria, Ramón Martínez, porque él es nuestro invitado de hoy aquí en Cara a Cara. Ministro, muchísimas gracias por acompañarnos en Cara a Cara y gracias por esta oportunidad. Mire, usted tenía aproximadamente 3-4 semanas que no brindaba entrevistas y voy a arrancar por aquí, ministro, porque mire, esto es algo tan importante. Yo decía en la introducción que nosotros nos estamos jugando el todo por el todo. Incluso el mismo presidente de la República decía, estamos en una etapa muy peligrosa. ¿Y por qué? Porque todos somos vulnerables a ser contagiados con el COVID-19. Y ministro, esta fue también su experiencia. Usted en sus largas jornadas de trabajo fue contagiado con el COVID-19, por eso no daba entrevistas y esta es la primera entrevista que da luego de un par de semanas que estaba en cuarentena. Yo quisiera arrancar por aquí, ministro. Cuéntenos cuál ha sido su experiencia. ¿Para usted fue algo fácil, algo sencillo o se complicó en el camino? Bienvenido a Cara a Cara. Muchas gracias, Dorcas. Saludos a toda la teleaudiencia. En efecto, nosotros pues estamos expuestos en nuestro trabajo. Ya teníamos pues más de 5 meses trabajando de la mano con la gente. Lastimosamente fui contagiado. El virus, cualquier descuido que puedas tener, eres susceptible a ser contagiado. Y ese fue mi caso. Gracias a Dios, la primera semana yo estuve bastante bien. La segunda semana tuve unas pequeñas complicaciones. Es un virus que hay que tenerle mucho cuidado. El llamado a toda la ciudadanía es que tenemos que vivir con este virus. Tenemos que saber cuidarnos. Cuidarnos nosotros es cuidar a nuestros familiares. Yo te puedo decir que la experiencia de toda mi familia fue siempre, están nerviosos, por supuesto, cuando hay alguien que está contagiado. Mi esposa también salió contagiada. Entonces es bien difícil para el resto de la familia el estar siempre pendiente de que la enfermedad no se complique. Claro, ministro. Son momentos difíciles que estamos viviendo todos los panameños, pero hay que seguir adelante y seguir las indicaciones de salud. Seguir confiando de que el gobierno nacional tiene sus mejores intereses y todos estamos trabajando incansablemente para salir adelante. Claro, y creo que en el caso de su esposa incluso fue hospitalizada, es decir, fue un poquito más complicado, ministro. Un poquito más complicado, pero también, gracias a Dios, se recuperó bien, gracias a Dios. Ahora, en su trazabilidad, si es que la ha podido llevar, esto ocurrió cuando usted ha hecho algún recorrido, de repente, como ministro de Comercio, fue en su oficina, ¿tiene más o menos conocimiento de dónde pudo ser contagiado? Claro, recuerda, nosotros también estábamos trabajando mucho los proyectos de ley anunciados por el presidente. Estuvimos en la asamblea, tuvimos largas horas de trabajo aquí en el Ministerio de Comercio. Seguramente acá habrá sido el contagio. La verdad es complicado saberlo, pero es así, es la realidad que vivimos, Dorcas. Nadie escapa de ella. Por eso todos tenemos que preocupar de seguir las indicaciones e incluso usando mascarillas, lavándose las manos, teniendo distanciamiento físico. No hay garantía de que no te puedas contagiar, ¿no? Yo le agradezco también al presidente Cortizo, que siempre estuvo muy pendiente, y a las autoridades de salud, a los médicos, y bueno, adelante a seguir trabajando con muchas ganas, como siempre me he caracterizado en pro de nuestro país. Claro que sí. Bueno, yo creo que esta parte era importante porque la experiencia de un ministro definitivamente también, con todo lo que tiene que ver con el trabajo, los recorridos, y yo insisto en esto, nadie es
escapa a un contagio de COVID-19 y el mínimo descuido nos puede llevar a situaciones muy complejas. Dicho esto, ministro, y gracias por compartir esta experiencia, vamos a hablar un poquito sobre la reapertura. Y la primera pregunta que me gustaría hacerle es, ¿la reapertura, ministro Martínez, se da porque estamos preparados o por presiones de algunos sectores que dicen o abrimos ya o desaparecemos? Dorcas, tú recuerdas, el 13 de mayo me tocó a mí también presentar lo que era en su momento la hoja de ruta hacia la nueva normalidad que estaba establecida por bloques. Logramos abrir hasta el segundo bloque. Hubo mucha complicación en cuanto a los contagios. Las camas en unidades de cuidados intensivos y en los hospitales prácticamente no había espacio. Mucha gente falleció lamentablemente y tuvimos una situación bien complicada. No tiene que ver solamente con la apertura comercial, es simple y sencillamente la cantidad de personas que están en contagio y que están en contacto con el virus. Entonces, lo que hicimos luego de fortalecer nuestro sistema hospitalario, de trabajar muy duro con trazabilidad, es ver cómo el panorama sanitario se mejoró muchísimo y comenzamos, por instrucción del presidente Cortizo, un grupo de trabajo de reapertura en donde formaba parte también el sector privado, el Consejo Consultivo de Salud, la Mesa Económica, y pusimos a trabajar a todo este equipo por mes y medio y se fueron adelantando algunas actividades. Recordará que se abrieron algunas actividades en Los Santos, Herrera y Coclé. Otra semana se abrió la mina, Minera Panamá. Otra semana logramos abrir las ventas de autos. Y así íbamos poco a poco a través de estos análisis abriendo actividades. Sin embargo, creíamos que era importante volver a tener un plan, una hoja de ruta para que la ciudadanía y todos los interesados supieran, bueno, las fechas, las actividades, y esa ruta es importante porque da certidumbre, logra que la gente se vaya preparando cuando vaya a abrir sus comercios con los protocolos que ya sabemos, y eso creo que era importante presentarlo, y este martes 25 el ministro de Salud así lo hizo, presentó el plan actualizado de reapertura nacional. Permítame, ministro, porque vamos a hablar un poquito sobre ese plan de reapertura. Me gustaría también en el próximo bloque preguntarle, como ministro de Comercio, ¿qué es lo que más a usted le preocupa de esta reapertura? Ya usted nos ha planteado su inquietud de lo que pasó en el segundo bloque, números que a todos obviamente como panameños nos llamaron mucho la atención, ese rebrote que hubo, y no estamos exentos a que eso vaya a ocurrir con esta nueva reapertura económica. Pero eso lo vamos a hablar, ministro, cuando regresemos de la siguiente pausa comercial. Acompáñenos, esto es Cara a Cara, hablando con el ministro de Comercio e Industrias, Ramón Martínez. Amigos, ya estamos de vuelta. Esto es Cara a Cara, hablando con el ministro de Comercio e Industrias. Ministro Martínez, ¿qué es lo que a usted más le preocupa? Y luego de su respuesta vamos a entrar un poco más en detalles con los sectores. ¿Qué están diciendo en estos momentos los sectores con las reaperturas, sus fechas y obviamente todos los requisitos que hay que cumplir? Porque esto no solamente es se abrió y ya vamos nuevamente a hacer lo que hacíamos antes. Aquí hay una serie de protocolos importantes que hay que cumplir. ¿Qué es lo que más a usted le preocupa de esta reapertura? Dorcas, obviamente me preocupa que podamos tener que regresar a una situación como la que tuvimos en julio, en mediados de junio y julio. Me preocupa la apertura de los comercios porque hay algo que nosotros todos tenemos que entender. El mercado está muy afectado y las empresas, cuando vayan a abrir sus comercios, se van a encontrar de que es complicado, no van a tener las mismas ventas, las cosas van a estar apretadas. Yo siento que como gobierno también hemos tomado responsablemente medidas de apoyo, hemos sacado
de acuerdo al liderazgo del presidente Cortizo, varios programas de financiamiento, de apoyo a que estas empresas, cuando vayan abriendo sus negocios, puedan también tener créditos blandos, créditos que sean rápidos y que de esa forma poco a poco vayan hacia adelante. Ministro, pero sabemos que en un principio va a ser complicado, pero esa es la idea. Nosotros tenemos que darle apoyo a los comercios. Es clave la facilidad con que ellos puedan operar. Tienen que levantar sus protocolos en la página del Ministerio del Mitradel. Tienen que cumplir con los lineamientos de salud. Sin embargo, Dorcas, yo me siento bien positivo. Nosotros hemos aprendido ya en 5 meses cómo comportarnos y queremos simplemente mandar un mensaje de que sigamos haciendo lo que hemos aprendido y adelante, ¿no? Sin miedo, mucho positivismo. El sector privado se queja mucho y habla de burocracia estatal. Ellos dicen, esto no nos permite avanzar, podemos abrir algo muy pequeño y luego todos los requisitos. Por ejemplo, uno de los ejemplos es la construcción. Se abre la construcción totalmente, pero ¿y los permisos entonces? ¿Sienten el tema de la burocracia estatal? ¿Hay algo que hacer aquí que se pudiera tal vez de alguna manera, ministro, agilizar, no sé, los trámites, los procesos para que esto no fuera tan tedioso para el sector privado? Sí, en efecto, y mira, parte de este plan de reapertura, que si bien es bastante espaciado, nosotros lo que queremos es que, para ponerte el ejemplo de la construcción, que ya al día 7 de septiembre que abra la construcción, se abra conociendo cuáles son los parámetros, los protocolos, las reglas que hay que seguir, sin tener que estar pasando por aprobaciones previas del Ministerio de Salud, sino que ya se abra con el conocimiento de todo lo que tienen que hacer para poder abrir. Entonces eso nos va a facilitar muchísimo a la apertura de la construcción, porque en efecto las primeras obras que se dieron apertura, tanto del sector público como privado, sí requerían de una aprobación previa del Ministerio de Salud, y lo que queremos evitar es que esto continúe, porque realmente las autoridades de salud también tienen muchísimas responsabilidades, y las empresas pueden establecer cómo controlar su operación. Y eso es lo que estamos trabajando en estos momentos. No solo es sacar este plan actualizado de reapertura nacional, sino que en estos momentos es ir trabajando con las empresas y los sectores que van a ir abriendo para asegurarnos de que ya tengan listo todo lo que necesitan para abrir y que no tengamos estos problemas de aprobaciones que tardan mucho. Ahora, ya he escuchado al Consejo Nacional de la Empresa Privada decir septiembre, octubre es demasiado lejos, nosotros como empresarios no vamos a aguantar. ¿Qué respuesta hay para esas personas que no están muy de acuerdo con ese cronograma como lo ha anunciado el gobierno? Mira, yo francamente entiendo la preocupación. Yo no dejo de recibir llamadas ni estar en contacto, no solo con los gremios, sino con empresarios. Yo te puedo decir que por lo menos 3 veces a la semana tengo reuniones con ellos. Es importante el equilibrio de la salud y la economía. Los 14 días que tenemos entre aperturas y aperturas es para ver cómo ha evolucionado. Y lo que queremos es que la apertura sea controlada, sea gradual y que no tengamos que estar abriendo y cerrando. En otros países esto se ve a cada rato, y yo puedo decirte por experiencia con empresarios de otros países que es también muy difícil para ellos tener que cerrar su operación luego de haber hecho todo el esfuerzo de abrir, de haber levantado los contratos de trabajo, de haber puesto todo en orden en su comercio. Lo que queremos es que esto fluya de una forma más fácil, más eficiente. Entonces, sí, continuamos hablando con CONEP, con la Cámara de Comercio, con CAPAC, con APEDE, sindicatos industriales, y vamos a seguir monitoreándolo. Esta es una hoja de ruta que yo creo que ya nos da una luz de cuál es el camino
Y en la medida que los indicadores mejoren, en la medida en que logremos ver cómo va reaccionando esta actividad, pudiéramos ver de qué forma mejoramos algunos tiempos, pero este es el plan que se ha establecido, es el plan que responsablemente el gobierno nacional siente que debe ser la forma de abrir, pero les digo, seguimos en contacto con todos los gremios y todos los sectores. Es importante trabajar en conjunto. De esto no salimos, yo siempre lo digo, esto no lo podemos hacer nosotros desde el sector público, tenemos que hacerlo de la mano con el sector privado y con toda la ciudadanía. Este es un problema muy serio, es una situación dificilísima que vivimos todos y de verdad que de la mano lo vamos a lograr. Claro, ahora usted me está hablando del plan, la agenda, la hoja de ruta, que es lo que se ha publicado hasta este momento, pero lo otro que puede pasar, o la otra cara de la moneda, ministro Martínez, es que haya un repunte de los casos, que se disparen las defunciones y que tengamos que echar hacia atrás. Mi pregunta, y la voy a dejar en el tintero, es ¿cuál sería esa hoja de ruta si nosotros tenemos que volver a cerrar, ministro, y entrar nuevamente en cuarentena? Yo no sé si los panameños, si los empresarios, si el gobierno está preparado para nuevamente decir cuarentena, restricción, no hay movilidad. Yo creo que nos estamos jugando el todo por el todo, el todo por el todo. Yo reitero esto. Me gustaría saber si el gobierno ya tiene ese plan B, porque es que hay que tener ese plan B porque no nos podemos quedar con los brazos cruzados. Pero lo vamos a ver, ministro, en el próximo bloque, y también en aras de buscar en Panamá ese terreno fértil para una oferta, porque se necesita esa oferta de trabajo. Ya se aprobó en tercer debate el proyecto de ley 355 que tiene que ver con la ley EMA. ¿De qué se trata? ¿Qué abarca? ¿Qué planes positivos puede haber para los panameños? Bueno, lo vamos a ver en el próximo bloque, aquí conversando con el ministro de Comercio e Industrias, Ramón Martínez. Amigos, ya estamos de vuelta. Esto es Cara a Cara, hablando con el ministro de Comercio e Industrias, Ramón Martínez. Ministro, la pregunta era, ¿existe ese plan B? ¿Qué pasa si repuntan los casos, si aumentan las defunciones en nuestro país, si tenemos que retornar nuevamente a cuarentena? ¿Cuál sería el plan que ya me imagino debe tener por lo menos trazado el gobierno para no quedarnos con los brazos cruzados? Claro, Dorcas, mira, hay actividades que son más riesgosas que otras en cuanto al contagio. Esos son clasificaciones internacionales y que hemos estado estudiando también con las autoridades de salud. Tenemos expertos internacionales también que nos están ayudando, y en la medida en que si pasa el incremento de casos, ver de dónde salen, de qué actividades y cerrar esas actividades que están haciendo posible que se aumenten los casos. De manera que esa sería la estrategia de cómo reaccionar ante un posible incremento de casos. No tiene que cerrarse todo, hay que analizarlo, tenemos la data. La verdad es que hemos hecho también, eso ha sido parte del trabajo de este plan de reapertura, la base de datos que tenemos con mucha información que ha sido recabada incluso por los salvoconductos, por AIG, te da mucha idea de dónde están los contagios, qué actividades han sido más riesgosas, y en ese sentido ir trabajando entonces una hoja de ruta de qué actividad podría cerrar mientras se arregla el tema de los contagios. Claro que sí. Bueno, quiero aprovechar rapidito porque aquí hay algo que no ha quedado muy claro, y voy a irme al tema de cerco sanitario, puesto de control, retén, ya no sé ni cómo le llamamos. Tomando en cuenta que lo que nosotros hemos visto en lugares como La Pesa, el Higo de San Carlos, en Capira, en Arraiján, ha sido un puesto de control. Entiendo que algunos de ellos ya van a ser eliminados. Ministro, por ejemplo, quedará el de Capira, pero aclarando el tema que ya no será un tema estricto de pedir un salvoconducto, sino será un tema más bien de ver si las personas que están transitando de un lado a otro están o no contagiadas. ¿Esto es correcto? Eso es correcto, Dorcas. En efecto, vamos a eliminar digamos, el puesto de control de La Pesa de la Chorrera. Se mantiene un puesto de control en Capira, que va más que todo a
verificar que no hayan personas que estén contagiadas del virus, que sean positivas o que sean contactos y que estén saliendo hacia el interior del país. Y eso, la idea es tratar de prevenir que ese contagio se nos complique en el interior del país, en donde la capacidad hospitalaria es menor también. Así que ese es el objetivo. Yo creo que es positivo también porque va a haber más facilidad, sobre todo para el comercio. Muchos transportes de carga se veían muy bloqueados por muchísimas horas y eso tampoco era bueno. Así que yo creo que vamos dando pasos positivos en este luchar de este virus, que es, no hay una receta escrita, pero ahí hemos evaluado todas las formas de mejorar y, como te digo, creo que es positivo ir eliminando estos puestos de control y simplemente teniéndolo para verificar a los positivos y a los contagios y a los contactos. Claro que sí, ministro. Quisiera aprovechar estos últimos minutos para abordar este tema que creo que es interesante. La economía de Panamá, ya conocemos por los expertos, va a caer un 9%. Eso es un número importante. Y aquí se busca la manera de generar mano de obra y buscar ese lugar, esa nueva oferta para los panameños. Y ya se aprobó en tercer debate, lo decía el proyecto de ley 355, que crea el régimen especial para el establecimiento y la operación de empresas multinacionales para la prestación de servicios relacionados con la manufactura EMA. En breves minutos, ministro, hablemos un poquito sobre esto. ¿Qué representa EMA? Y tengo entendido que ya esta semana sería sancionada por el presidente de la República. Sí, Dorcas, mira, y recuerda que en una de las primeras entrevistas que tuve contigo te mencioné de esta primicia de que en ese momento estábamos trabajando en un nuevo régimen especial. La idea que siempre estábamos llevando a cabo era cómo podíamos hacer de Panamá un país más competitivo, un país que le diera más oportunidades a nuestras personas, a nuestra gente, para tener transferencia de conocimiento, crear un nuevo sector de la economía. Siempre hemos hablado de cómo la verdad es que la economía a veces se agota, lo mismo, tenemos la construcción, tenemos los servicios y demás, pero había que hacer algo adicional para darle oportunidad a nuestra gente. El concepto de acercar la producción al mercado es lo que nos hizo trabajar en este régimen. Panamá, la posición privilegiada que tiene, los puertos, no podíamos dejar de tener también un régimen integral que permitiera que las empresas aprovecharan nuestra posición geográfica, pero además con este nuevo régimen, como digo, de beneficios integrales, montar plantas de producción, manufactura, fabricación, reparación y tenerlas cerca de su mercado destino, que es Latinoamérica. Esta ley también crea centros de enseñanza técnica. Esto va a ser realmente un legado muy importante porque nuestra gente se va a poder capacitar de la experiencia que traen estos grupos internacionales, estas multinacionales, y vamos a lograr ser un país más competitivo, que en estos momentos es nuestra mayor prioridad. Bueno, ministro, muchísimas gracias. Nos hubiera gustado abordar un poquito más sobre este tema, mano de obra, y yo creo que hay que prepararse en torno a esto, que estos proyectos de ley vayan en beneficio de los panameños, porque hoy por hoy nosotros tenemos una tasa de desempleo altísima, panameños que salen a la calle a protestar diciendo, hombre, pues no recibo bono, no recibo tampoco vale, no recibo nada y tampoco hay empleo. Entonces, estas oportunidades que sí se brindan y que se abren para la población panameña son siempre muy importantes. Ministro, muchísimas gracias por habernos acompañado. Como siempre decimos, amaneceré y veremos el comportamiento que nosotros tengamos como panameños, porque la responsabilidad no solamente puede ser del gobierno, está el sector privado, estamos nosotros, los panameños, que de una u otra manera o vamos a un trabajo, los que están en casa, los que son amas de casa, los estudiantes que están en sus hogares en este momento recibiendo pues clases virtuales. Todos tenemos algo que aportar y cuidarnos. Si nos cuidamos, nosotros no vamos a tener repuntes, pero si no lo hacemos, regresar a cuarentenas, como ya lo hemos vivido durante estos 5 meses, es algo muy, muy lamentable. Yo creo que tenemos esta gran oportunidad y ojalá que la podamos aprovechar. Ministro, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Cara a Cara. Gracias.